Perfecto, ya tienes tus variables. Ahora continuemos con la segunda parte. Vamos ahora sí a iniciar nuestro proyecto. En esta oportunidad vamos a crear otra variable y la vamos a llamar row, ¿no? Que en este caso sería como filas, ¿no? Y ahora sí, viene lo interesante. Vamos a crear aquí un ciclo, ¿no? En este caso vamos a crear aquí dentro del ciclo for van a estar lo que sería la primera parte del ciclo for se conoce como la variable, ¿no? En este caso vamos a crear una variable que va a inicializar en 1, ¿ok? Y aquí, bueno, vamos a ponerle index para que entiendas que es el índice, ¿no? Y aquí vamos a preguntar index, digamos que vamos a preguntar si es menor que la variable que habíamos creado, que en este caso era greetitem.length, ¿no? O tenemos que saber la longitud en este caso. Saber si la longitud del elemento es menor que el numerito de veces que estamos iterando. Y por último, vamos a aprovechar, bueno, en este caso recordemos que comenzamos con 0, vamos a sumarle 1 para que comience en 1, ¿ok? Y por último vamos a decirle que index quiero que se itere varias veces, es decir, que se vaya sumando 1 a su valor. Y ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, en esta oportunidad vamos a aprovechar para hacer una condición, ¿ok? Y esta condición que vamos a aplicar exactamente sería, vamos a decir que index, ¿ok? Va a dividirse entre 4 y si exactamente el residuo, ¿no? Solamente con este signo que puedes darte cuenta que es el porcentaje, estamos evaluando el residuo. Ya tú deberías saberlo, ya hemos hecho ejercicios con ese operador y ya tú deberías saber para qué es exactamente, pero es para el residuo de las operaciones, es decir, que el índice, es decir, las veces que estamos iterando entre 4 me da exactamente exacto, entonces vamos a entrar a esta condición y vamos a crear una variable que la vamos a llamar item, que va a ser igual a ¿qué? Bueno, va a ser igual a greetItems, ¿no? ¿Ok? Que sería esta items y le vamos a decir que, bueno, que en el índice que se encuentre réstale 1. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a llamar a nuestro ítem y vamos a darle una propiedad que se llama first child, ¿no? Es decir, el primer elemento del hijo punto inner, ¿ok? Para agregarle su HTML y vamos a ponerlo por ahora vacío, ¿ok? Entonces, ya una vez tenido en cuenta eso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, a nuestro arreglo row que habíamos creado al principio que estaba vacío, vamos a darle lo que sería un push, ¿no? Vamos a inyectarlo, vamos a empujarle. ¿Pero qué le vamos a empujar? Bueno, vamos a empujarle nuestra variable item, ¿no? Que fue la variable que creamos al principio. Y además vamos a utilizar lo que sería a nuestro matrix, ok, punto push para poder agregarle, pero ¿qué le vamos a agregar a nuestra matriz? Bueno, vamos a agregarle nuestras filas, ok. Y ahora vamos a volver a crear nuestras filas y la vamos a volver a inicializar en vacío, ok. Es decir, que vamos a aprovechar para dejarlo vacío, pero en este caso necesito, sí porque sí, copiar todo esto y meterlo dentro, ¿ok? De nuestro if, ¿no? De nuestra comparación, ¿ok? Y de lo contrario, else, en tal caso de que no, de que el índice que va a ir operando entre 4 no da exactamente 0, entonces vamos a hacer otra lógica, vamos a crear aquí otra variable que se llame item igual, vamos a llamar a nuestro greet items, ¿no? A nuestros greet elementos y vamos a decirle que igualmente en el índice menos 1, ok, en la posición en que se encuentra el índice menos 1, vamos a decirle que item.firstElementChild, o sea, el primer elemento hijo, ok, que encuentre esto en una propiedad punto inner, vamos a inyectarle en su HTML, vamos a decirle que va a estar igualmente vacío. Pero vamos además a utilizar nuestras filas.push y ¿qué le vamos a pasar? Bueno, pasémonos nuestra variable item, ¿no? O item que estuvimos creando. Entonces, ya tenemos en cuenta esta parte. Ahora vamos a avanzar en asignarle cualquiera de las dos cajas o a cualquiera de las dos cajas vamos a asignarle el valor de 2, ¿ok? Porque ese valor, recuérdate que cuando estamos jugando el 2048, el 2 siempre va a aparecer de primero, pero aparece en orden
desordenado, ¿no? O aleatorio. Entonces vamos a aprovechar a hacer eso. Vamos a crear aquí una constante que la vamos a llamar row id x, ¿ok? ¿Y qué vamos a hacer? O bueno, vamos a decir, el primero va a ser igual a que vamos a utilizar a nuestro operador o nuestra clase mat.floor, ¿no? Para hacer los números, ¿no? De, digamos que retorna, ¿no? El entero menor, ¿ok? ¿Y qué vamos a utilizar? Bueno, vamos a utilizar a nuestro mat, igualmente a nuestro operador mat.random, ¿ok? Con el método random para que sea de forma aleatoria, pero este random va desde 0 hasta 1, ¿ok? Ese es el rango que él trabaja, por eso yo quiero que vaya de 0 hasta 4, ¿no? Para que se multiplique por 4. Y ahora vamos a crear otra constante que la vamos a llamar, en este caso sería columna, ¿no? Columna 1 de x, ¿ok? Va a ser igual a que, bueno, precisamente la columna 1 va a tener igualmente nuestro mat.floor, ¿ok? Y después vamos a pasarle igualmente nuestro mat.random y vamos a multiplicarlo exactamente por 4. Y esto tiende a repetirse un poco, ¿no? Entonces vamos a crear igualmente otra constante que la vamos a llamar row id x2, que va a ser igual a, bueno, a mat.floor entre paréntesis mat.random por 4. Y por último, para finalizar, vamos a crear una variable que en este caso, bueno, esto voy a crearla como un let por ahora porque yo estoy seguro que esos valores tienden a cambiar. Y aquí vamos a ponerle un call, igualmente idx2, y vamos a decirle que va a ser exactamente lo mismo. Ok, entonces, ahora vamos a crear una condición, y esta condición que vamos a crear va a ser la siguiente: si row idx, ok, que sería este primero, row idx, ok, que sería la primera, es exactamente igual a row idx2 y, ok, y además vamos a preguntar si la columna idx es exactamente igual a la columna idx2, entonces vamos a hacer una lógica. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a utilizar row 2, ¿ok? Y vamos a decirle que va a ser igual a nuestro mat.floor, ¿ok? Y que vamos a pasar aquí, bueno, vamos a pasarle igualmente lo mismo, ¿no? Vamos a utilizar esa que sea de forma aleatoria, ¿ok? Y también, además, vamos a preguntar si nuestra columna 2 es esa, o sea, si es exactamente igual, vamos a utilizar el mismo, o sea, que sea de forma aleatoria. Ok, entonces vamos aquí a llamar a nuestro matrix, que es nuestro arreglo, y que le vamos a pasar aquí, bueno, en nuestro matrix o a nuestra matriz vamos a pasarle nuestro row index, ok, y además de eso vamos a aprovechar para decirle que, bueno, que en la posición que se encuentre en la matriz o la primera matriz vamos a asignarle otra posición, que en este caso vamos a decirle que va a ser la columna del index, ¿no? O el índice. Y vamos a utilizar el método igualmente first element child, ok, y vamos a decirle que va a tener un test, ¿no? Vamos a agregar un test content, o sea, va a tener un contenido de 2, ok, que va a ser el que va a tener. Y también vamos a hacer lo mismo, vamos a llamar otra vez a matrix o matrix punto, vamos a decirle que el row del índice 2, ok, en la fila 2, en tal caso de la columna del índice 2.firstElement va a tener igual a un test content de 2. Ok, ¿eso qué quiere decir? Que siempre sí porque sí, para que nuestro juego comience, tenemos que tener dos números. Ok, tenemos que tener un 2 y otro 2, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando colisione nos pueda dar el número 4. Pero también eso depende mucho del movimiento del usuario. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, en esta oportunidad, como ya tenemos, vamos a crear otra variable y esa variable vamos a llamarla como si fuera disponible, ¿no? Available, bueno, available index, ok, como para saber sus índices disponibles. Y aquí le vamos a decir que va a ser igual a ¿qué? Bueno, va a ser igual a update, ok, vamos a utilizar aquí el método update, que esto es una variable, mejor dicho, avail indices, ok,
y vamos a dejar eso como una función. Yo sé que aquí me está diciendo, wow, pero esa función o no podemos encontrar el nombre update, ok, entonces bueno, eso lo vamos a ir creando. Y aquí vamos a llamar igualmente a update colors, ¿no? Para que también se inicialice esa función que vamos a crear.